Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la segunda presentación del día de hoy. En este caso, tenemos a Rocío García, que nos va a presentar su trabajo sobre literatura feminista. Rocío García es una alumna de segundo de bachillerato que ha realizado su trabajo con la Fundación de Pilar García, que es profesora del Departamento de Lengua. Y en este caso, pues tenemos a siempre, ¿no? Los profesores en el tribunal, los profesores del centro, historia, Manuel González, que es también del Departamento de Literatura. Y en este caso, nuestra invitada externa pues es María Luisa Miller, que es jefa de estudios del CEIP Pérez Villamil, que es el colegio en el que Rocío García estudió hace ya unos años, ¿no? Entonces, vamos a mantener la misma estructura que hemos ido desarrollando hasta ahora. Vamos a darle 20 minutos a Rocío para que presente su trabajo. Durante estos 20 minutos, sí que os pediría a los miembros del tribunal que desactivarais la cámara y el micro para darle todo el protagonismo a Rocío, sobre todo como estamos emitiendo en YouTube, pues de esa manera podrá copar ella la pantalla. Y una vez que acabe, volvéis a activar tanto la cámara como el micro para favorecer la interacción con ella. Yo creo que las preguntas las podéis ir haciendo, digamos, se las podéis ir haciendo de uno en uno para que vaya contestando y de esa manera agilizar un poco la interacción. Y os recuerdo, ¿no?, a los que nos estáis siguiendo a través de YouTube, que también tendréis la oportunidad de lanzar vuestras preguntas o comentarios a Rocío. Bueno, por mi parte, nada más, simplemente agradecer a Rocío, ¿no?, por el esfuerzo, a Pilar por todo el trabajo que ha desarrollado con ella, y a Alejandro, a María Luisa y a José Manuel, pues por estar aquí en el acto de defensa del trabajo. ¿De acuerdo? Rocío, todo el protagonismo para ti. Nada, te deseo que lo hagas muy bien y sobre todo que disfrutes, ¿vale? Llevas bastante tiempo, ¿no?, desarrollando este trabajo y ahora es el momento de compartir, ¿no?, todo lo que has aprendido con los demás. Así que nada, ánimo y mucha suerte. Gracias. Un momento, que es que... Vale. Bien. Bueno, buenos días, soy Rocío García Valentín y vengo a presentar la defensa de mi trabajo de investigación. Antes que nada, quiero pedir disculpas porque a la hora de enviar el trabajo tuve un pequeño descuido y sin querer envié el borrador. Pero obviamente, bueno, luego tras eso pude enviar el trabajo correcto y los fallos del borrador están corregidos en mi trabajo. Voy a explicar cómo se va a estructurar esta defensa oral. En primer lugar, voy a hacer la presentación del tema. Tras esto, voy a explicar los motivos que me llevaron a elegir este tema. Luego voy a hablar sobre la metodología, el proceso de búsqueda de información, los datos que he obtenido tras este proceso y, por último, las conclusiones a las que se ha llegado tras hacer este trabajo. El nombre del trabajo es Ideales feministas pertenecientes al feminismo ilustrado en la narrativa inglesa de autoría femenina desde 1789 a 1880, realizado por mí, Rocío García Valentín, y gracias a mi director del proyecto, Pilar García Bonilla. Los motivos por los que he elegido el tema de este trabajo es que desde un primer momento supe que quería hacer un trabajo relacionado con la literatura, ya que es una de mis más grandes pasiones, y a partir de ahí decidí enlazarla con el feminismo, porque actualmente el feminismo es un tema muy polémico en la sociedad. Todo el mundo sabe qué decir, todo el mundo tiene opinión al respecto, pero en verdad muy pocas personas saben el origen y la historia de este movimiento. Entonces, como siempre se ha utilizado la literatura para desarrollar este tipo de temas sociales, se me ocurrió que era una buena idea de enlazar ambos temas y hacer un buen trabajo, y así enlace el trabajo.
Muy bien. Como ya he explicado, esto es un trabajo de literatura, esto es un trabajo de letras. Entonces, la metodología se tuvo que cambiar porque la estructura formal que suelen seguir los proyectos de investigación estaban más dedicadas a lo que son el ámbito de la química, la física, todo. Rocío, perdona que te interrumpa. ¿Estás utilizando una presentación? Sí. Vale, es que no, creo que no la estás compartiendo correctamente, ¿vale? Porque te estamos viendo a ti, pero no vemos tu presentación. ¿No? Voy a volver a compartir pantalla, a lo mejor es que no me deja. Si quieres incluso, no sé, a lo mejor si tienes que salir de la reunión y volver a entrar, puedes probar para ver si conseguimos verla. ¿Se ve ya? De momento no. Vale, ahora yo creo que... Vale, ahora. Bien. ¿También me veis a mí? Es porque quiero hacer ambas. Te estábamos viendo a ti, sí. Entonces, bueno, ya vemos tu presentación. Vale. ¿Continúo con la metodología? Sí. Sí, continúo con igual. Vale, perfecto. Bien, pues como estaba diciendo, la metodología se tuvo que adaptar, ya que estaba muy centrada en lo que son los trabajos de ciencias sociales, por ejemplo, pues los trabajos que hemos visto aquí de astrología, bueno, en diferente ámbito. Entonces, se tuvo que hacer una serie de modificaciones para poder adaptarlo a lo que es un trabajo de letras. En primer lugar, no se parte de ninguna tesis, ya que este trabajo no quiere demostrar nada, simplemente quiere mostrar lo que es la realidad. Bueno, lo que es la literatura feminista de esa época. En segundo lugar, se hizo un cambio de estructura, ya que el marco teórico no se incluyó, por el motivo de que no era lo suficientemente relevante en cuanto a lo que es la investigación, a lo que es la literatura, y por el hecho de que tampoco se encontraron estudios muy veraces o demasiado informados sobre lo que es la literatura feminista que comprenden estos años. En lugar, el marco teórico está cambiado por un contexto histórico que sí que es muchísimo más relevante para comprender la literatura feminista de estos años y todo lo que pasó. Por último, el trabajo de campo es distinto porque, como ya he explicado, no se parte de ninguna tesis. Simplemente el trabajo de campo está reducido a lo que es el análisis de textos y el análisis de obras literarias. Entonces, con estos cambios, la metodología ha quedado de esta forma. En primer lugar, un marco temporal que comprende desde 1789 a 1880, ya que bueno, en 1789 se dio lo que es la Revolución Francesa y de ahí nació el feminismo, esto lo explicaré posteriormente. Y en 1880, con todo lo que fue el movimiento obrero, el feminismo ilustrado que se desarrolló en ese trabajo, el movimiento feminista cogió unos tintes socialistas y dedicó más a un feminismo que reivindica ideas socialistas. Entonces se sale de lo que son las bases del trabajo y por eso desde ese punto es cuando se corta. Se ha centrado en estudiar a autores ingleses, ya que Inglaterra, pues por un lado, fue una de las principales potencias, por otro lado es un referente literario y por último, y el motivo más importante es porque fue uno de los puntos claves de la literatura feminista, bueno, pues por motivos que explicaré posteriormente en la memoria. Las autoras analizadas van a ser Mary Wollstonecraft y Mary Ann Evans. El motivo por el que se ha escogido solo dos autoras es porque, como en todo movimiento literario, siempre hay uno o dos autores que destacan y el resto de autores se inspiran a partir de las obras de estos autores. En este caso, Mary Wollstonecraft y Mary Ann Evans son las dos autoras que destacan y el resto de autoras feministas se inspiran en ellas para escribir su obra. Por lo que analizar únicamente a las autoras más relevantes es lo que se ha decidido que es más fructífero para hacer el proyecto. Las obras analizadas van a ser de género narrativo, ya que este género era el que más se utilizaba en aquella época para difundir mensajes y difundir crítica. Específicamente, el trabajo se centra en la novela y las reivindicaciones, ya que pues, a la hora de buscar información era muy escasa y en referente a los ensayos, que también era un género muy usado para explicar crítica o difundir información, estos ensayos pues, estaban inacabados o directamente ni estaban, la información era muy escasa. Entonces, en la novela y la reivindicación sí que se encontró información suficiente para realizar un trabajo riguroso sobre estas, por lo que al final se decidió excluir al ensayo y centrarse únicamente en
la novela y en la biblioteca y en las bibliotecas. Los textos, bueno, las obras literarias que se desarrollan en este trabajo son feministas y se basan en que son feministas en cuanto siguen uno de los ideales del feminismo ilustrado, que son la igualdad de derechos civiles de las mujeres, el derecho a la participación política a través del voto o la participación en la representación en la tribuna, el derecho al matrimonio por elección y no un matrimonio consensuado, además del derecho al divorcio si es que no sale bien, y el derecho a la custodia de los hijos. Y los tres puntos más importantes, el derecho a la educación, desmontar la visión que se tenía antes sobre que la igualdad entre hombres y mujeres era algo natural. Para el feminismo ilustrado, la desigualdad entre hombres y mujeres era algo impuesto por la sociedad. Y finalmente desmontar el prototipo de mujer que tenía la sociedad sobre un prototipo de belleza frágil o muñeca frágil, en el cual una mujer únicamente solo se debería ocupar cosas de esto. Aparte, en la memoria se desarrolla un apartado de citas para poder ver de forma más práctica lo que es la literatura mediante procesamientos de textos o citas de las propias autoras. Y por último, un anexo de Olympia de Bush y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que aunque no sea una autora que se desarrolla en esta obra, sí que es una mujer muy importante de la esfera del feminismo, fue la que inició el movimiento feminista y sí que se considera importante en todo lo que sea el contexto histórico feminista. La forma en la que pude buscar información fue a través de visitas a diferentes instituciones públicas, como el Instituto de la Mujer de Móstoles, el Instituto de la Mujer de Madrid, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y una visita a la Librería de Mujeres de Madrid. En estos sitios pude obtener información de todo lo que respecta al feminismo, a las autoras feministas y a la historia feminista. En cambio, la información sobre el contexto histórico la pude obtener pues, gracias a la diferente ayuda de docentes, gracias a libros de texto, por ejemplo, el libro que se utiliza en primero de bachillerato para hacer la historia del mundo contemporáneo y otros libros, y pues medios digitales como vídeos o páginas web. Aquí hay fotos sobre, bueno, de los lugares a los que fui, el Instituto de Madrid, el Instituto de la Mujer de Móstoles, el Instituto Nacional de las Mujeres, al que no fui presencialmente, tuve una consulta telefónica. El Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, la Biblioteca Nacional, de la que pude sacar en internet y acceder a sus archivos, y por último la Librería de Mujeres de Madrid. Bueno, como ya he dicho, el contexto histórico es uno de los puntos más importantes de este proyecto y pues he querido explicarlo en lo que es la defensa oral. Lo más importante que hay que entender de este contexto histórico es que es una época de cambios. Se parte de un sistema político económico que es el antiguo régimen. Este se centraba en una visión del mundo teocentrista donde Dios era lo más importante de todo. Dios centraba el mundo, la política, la economía, todo. Pero durante estos años se sucedió una serie de descubrimientos científicos como la teoría heliocéntrica o las leyes de Newton, además de nuevas corrientes filosóficas como el racionalismo, como personajes como Descartes o como Kant, que afirmaban que mediante la razón del hombre podía conocer la verdad. A partir de ahí se empezó a dudar de lo que eran los pretextos sobre Dios, la Biblia y bueno, todo en general. Y nació lo que fue el movimiento de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento social, político, cultural, artístico, sobre todos los ámbitos, que se basa en que el hombre nace igual y libre, y que a partir de la razón el hombre era capaz de descubrir la verdad. Pues mediante estos pretextos ilustrados en los que nació, los 1789, se produjo la Revolución Francesa, donde el pueblo francés tomó armas contra el monarca absoluto, Luis XVI, debido a que, únicamente estaba en el poder por ser de tendencia divina y abusaba grandemente de lo que era su poder. Tras el triunfo de la Revolución, se instauró en Francia uno de los primeros regímenes democráticos en Europa. Además de lo que fue el movimiento ilustrado, también se abogó mucho por el liberalismo, tanto el liberalismo político, que defendía la representación del pueblo por parte de la elección del pueblo, en resumen, de la democracia, la separación de poderes para evitar abusos, etc. Y un liberalismo económico. El liberalismo económico defendía el libre comercio. Esto, sumado a diferentes avances de la industria, como la máquina de vapor,
llevó a que en Inglaterra, en 1760 a 1740, se produjese la primera revolución industrial. En esta, los capitalistas, dueños de medios de producción, dueños de tierras, tuvieron grandísimos beneficios, pero en contraposición a esto, la clase trabajadora vio empeorada su calidad de vida, debido a jornadas laborales extensísimas, salarios mínimos, etcétera. Las condiciones laborales ¿Me puedes oír? Sí. Mira, disculpa que te interrumpa. Si te acercas un poquito al micro, te vamos a escuchar bastante mejor, ¿vale? Que hay veces que te alejas y perdemos un poco el audio, ¿vale? A ver si te puedes acercar un poquito para que te escuchemos mejor. ¿Así mejor? Sí, si te acercas ya te digo que yo creo que te vamos a escuchar bastante mejor. Bueno, las malas condiciones laborales sumado a la influencia del socialismo utópico, más pensadores como Marx y Hegel, llevaron a la masa obrera a levantarse contra esta situación y contra el poder capitalista de una forma organizada. Y esto se lo conoce como el movimiento obrero. Este es un poco el contexto histórico que todos los sucesos que ocurren en estos años. Obviamente lo he resumido porque es muy extenso. Simultáneamente a todo esto, lo que sucedió fue un contexto histórico feminista. Como ya he dicho, en 1789 se produjo la Revolución Francesa y en ese mismo año la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El problema era que la palabra hombre y la palabra ciudadano no eran masculinos inclusivos como muchas veces se da, sino que únicamente se refería a lo que es el hombre y a lo que es el ciudadano. El sexo femenino quedó relegado de esa declaración. Las mujeres francesas, obviamente enfadadas ante esto porque ellas también participaron en la revolución, reciclaron los antiguos cachos de Orleans en formas de quejas para exigirle tanto al monarca como a la Asamblea Constituyente Francesa cambios y quejarse sobre sus formas de vida. Además de que estas mujeres comenzaron a juntarse en asociaciones para hablar de temas de cultura, de política, de economía, etc. El punto de inflexión fue en 1991 cuando Olivia de Bush redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En este texto, lo único que hizo Olivia de Bush fue coger la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la palabra hombre la sustituyó por la palabra mujer y la palabra ciudadano la sustituyó por la palabra ciudadana. El objetivo de Olivia de Bush era que ambas declaraciones se aceptasen y de esta forma ambos sexos fuesen iguales. Este texto, esto fue el punto de inflexión. A partir de aquí fue cuando nació el movimiento feminista. Desde este texto, las mujeres se vieron a sí mismas como sexo reprimido. Y los ideales de Olivia de Bush se expandieron por toda Europa, creando lo que es la primera ola feminista, también conocida como feminismo ilustrado. El problema fue que el poder francés no se quedó quieto ante esto y respondió en forma de represión. En 1793 se prohibieron los clubes femeninos, en 1795 se prohibió la participación en política de las mujeres y o bien se exilió o se eliminó a todas las mujeres influyentes en la política francesa, incluida Olivia de Bush, a la que se guillotinó, y en 1799 Napoleón Bonaparte llegó al poder. Este tenía ideales antifeministas y esto los extendió en Francia y posteriormente, mediante las guerras napoleónicas, los extendió por toda Europa. Finalmente, como ya he dicho, los ideales antifeministas extendidos por toda Europa hizo que el feminismo en Europa se degradase hasta casi quedar inexistente. Pero Inglaterra, que era el principal enemigo de Francia en aquella época y uno de los pocos lugares que Napoleón Bonaparte no pudo conquistar, sus mujeres quedaron muy nutridas por el feminismo industrial francés y fueron ellas las que continuaron la lucha y continuaron con el feminismo. Entre estas feministas destacamos a dos autoras que son Mary Wollstonecraft y Mary Ann Evans. Aquí he puesto importantes, pero claramente tienen más obras que están estudiadas en la memoria. Mary Wollstonecraft escribió el que probablemente es el texto más importante del feminismo, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que se escribió en 1792. En este texto, Mary Wollstonecraft parte de que sí, de que la mujer es inferior al hombre, pero esto se debe a que la sociedad ha potenciado en ella el prototipo de muñeca frágil
y no le ha otorgado ningún tipo de educación. En el momento en que la educación sea igual para las mujeres que para los hombres, las mujeres pues conocerían y aprenderían y podrían alcanzar la igualdad de género, obviamente con los hombres. Y de esta forma, mediante la sabiduría de las mujeres y mediante la sabiduría de los hombres, la sociedad mejoraría. Por otro lado, tenemos a Merian Evans con Las novelas tontas de ciertas damas novelistas, publicado en 1856. En esta obra, Merian Evans hace una dura crítica a la literatura escrita por mujeres desde el siglo XVIII y el siglo XIX, que actualmente también existe, la conocemos como novela rosa. En esta se potencia la imagen y el prototipo de mujer de belleza vacía y muñeca frágil, y solo se ofrece una visión de una mujer indefensa que no es dependiente de un hombre y necesita un hombre que la salve. Merian Evans en este texto lo que incita es a las mujeres a leer otro tipo de libros que explican sobre filosofía, política, no son libros didácticos, y de que esta forma ellas puedan también aprender y desligarse de ese prototipo. Finalmente, se llega, con la realización de todo el proyecto se ha llegado a 3 conclusiones claves. La primera es que las escritoras feministas inglesas reivindicaron el aspecto racional e intelectual de la mujer. Ellas defendían que la mujer era un ser racional que podía alcanzar todo lo que se propusiese mediante la educación. Por otro lado, probablemente muchos de los que están viendo esta presentación sea la primera vez que escuchan hablar sobre estas dos autoras, y es que realmente ambas han sido olvidadas pues debido al nombre de otras escritoras de aquella época, mujeres como Jane Austen, Emma Bronte, Elizabeth Gaskell, o directamente porque no se estudian. Y finalmente, como se puede ver en la biografía de ambas en las memorias, ambas autoras pues eran independientes, tenían sus propios trabajos, habían estudiado, se juntaban con intelectuales. Bueno, en resumen de esto, ellas eran unas mujeres intelectuales. Estas 3 conclusiones se pueden juntar en una gran conclusión, que es el feminismo ilustrado a través de la literatura se llevó a cabo por autoras feministas intelectuales que reivindicaron el aspecto racional e intelectual de la mujer y desgraciadamente pues ya no son conocidas. Finalmente, quiero terminar con una cita de Mary Wollstonecraft que dice así: como desde la infancia se les enseña que la belleza es el centro de la mujer, la mente se adapta al cuerpo y vagando por su jaula dorada solo busca adorar su prisión. Esto refleja muy bien lo que era la situación y cómo serían las mujeres en aquella época. Como únicamente se les imponía que debían ser bellas, estas solo buscaban su propia belleza y al final se olvidaban de lo que era el aspecto intelectual y no buscaban crecer intelectualmente, por así decirlo. Bueno, con esto quiero poner fin a la presentación y, pues dar las gracias a todas las personas que me han ayudado, como mi profesora directora del proyecto, Pilar García Bonilla, mi profesor de Historia, que me ha ayudado a hacer el contexto histórico, Rodrigo Niño Font, y, pues a mis amigos y a mi familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Rocío, que a pesar de las dificultades, ¿no?, de esta situación, pues al final has conseguido acabar tu trabajo, ¿no?, y defenderlo, ¿no? Yo diría que si te sientas ahora, seguro que te vamos a escuchar mejor y así vas a poder contestar a los comentarios, a las preguntas que te hagan los miembros del tribunal, ¿no? Ya te digo que por mi parte, reconocerte el esfuerzo, ¿no?, no solamente de haber hecho el trabajo, sino de haber hecho la presentación a través de estos medios, que siempre es un poco más difícil, ¿no?, porque parece que es todo un poco más frío. Como otros años vuestros compañeros los han defendido sus trabajos en el salón de actos, pues uno se siente arropado, ¿no?, por sus compañeros, sus profesores, la gente que le quiere, y a través de esta vía, pues todo es un poco más frío, ¿no? Pero bueno, aún así, ya te digo, ¿no?, mi enhorabuena porque lo has hecho muy bien, ¿no? Voy a dar la palabra a los miembros del tribunal para que te hagan los comentarios y las preguntas que ellos estimen pertinentes, pero recuerdo, ¿vale?, que todos aquellos que queráis que le transmita, ¿no?, alguna pregunta o alguna sugerencia a Rocío, los que nos estáis siguiendo a través de YouTube, me la podéis enviar a la cuenta de correo, ¿vale? La repito, es javimurillo@iesjuangris.com, ¿vale?
Entonces, me podéis ir ahí escribiendo los comentarios, las preguntas, y una vez que acaben los miembros del tribunal, yo se las trasladaré a Rocío. Bueno, si os parece, José Manuel, ¿arrancas tú? Muy bien, ¿me escucháis? Sí, te oímos, te oímos. Bien, buenos días a todos. Buenos días, Rocío. En efecto, has hecho una buena presentación a pesar de los problemas técnicos que han ido surgiendo. Yo quiero, en primer lugar, creo que es lo justo valorar el esfuerzo que supone este trabajo que recorre pues, prácticamente todo el bachillerato y que debes ir haciendo al mismo tiempo que cursas el bachillerato, con la exigencia académica que te pone. En que eso en primer lugar. Luego yo quiero centrarme en algunos aspectos de tu trabajo en los que yo encuentro, digamos, algunas, desde mi punto de vista, algunas debilidades. Por ejemplo, en la introducción hablas de que tú quieres mostrar la evolución de los orígenes del movimiento feminista, pero dices que lo quieres hacer a través de los textos. Pues bien, justamente eso, los textos, es lo que yo he hecho en falta del trabajo. Me parece que es un poco digamos, el talón de Aquiles, el principal. Empiezas a analizar después, haces un recorrido histórico, en fin, supongo que valorará con más autoridad que yo Alejandro, pero luego cuando entras en las autoras, yo encuentro una excesiva carga de contenidos biográficos. Cuando entras en los textos como tal, en las novelas, encuentro una excesiva carga de contenidos argumentales. Y justamente he hecho en falta, insisto, los textos. Digamos que los textos, desde mi punto de vista, son un poco los grandes ausentes. Y pongo algún ejemplo de lo que estoy diciendo. Hablas de autores relevantes, no sé, Eliot, Evans, una obra como Middlemarch, que es una obra importantísima. Y que a mí, yo me gustaría haber encontrado algún análisis, por ejemplo, algún fragmento, donde encontremos la descripción del personaje de Dorotea, por ejemplo. Me hubiese gustado, digamos, que en este caso, una de las características del trabajo, acceder al conocimiento de los principios feministas, pero en este caso a través de la voz que las autoras, cada una pone en sus personajes. En fin, me parece también que esta ausencia del análisis de los textos, de la profundización de los textos, es lo que lastra un poco las conclusiones. Esos personajes femeninos, inteligentes y racionales de los que tú hablas, y que aparecen en el trabajo. Acabamos de citar a Dorotea, pero está María en Los agravios de la mujer, Maggie en El molino, pero, insisto, no aparecen textos estudiados, textos analizados, donde realmente se reconozcan los principios que las autoras, digamos, quisieron canalizar a través de estos personajes. Bien, y ya el último aspecto en el que me detengo tiene que ver con la forma. Leyendo tu memoria, la que has presentado, yo encuentro, digo, me da la impresión de que hay, no sé si llamarlo cierta urgencia o cierta precipitación, porque hay aspectos formales que están un poco descuidados, empezando por la ortografía. Faltan muchas tildes, hay alguna que otra falta de ortografía, lo cual es un descuido que yo creo que deberíamos haber previsto o deberías haber tenido en cuenta a estas alturas. Hay errores de concordancia, no sé, sujetos en singular con verbos en plural o viceversa. Hay descuidos en las mayúsculas, bueno, en fin. Son aspectos que me da la impresión de, yo no sé por qué, quizás agobios de última hora, no sé cómo llamarlo, pero que debieron necesitar una segunda revisión. Bueno, como verás, yo te he señalado algunos aspectos que a mi parecer son mejorables en el trabajo. Con todo, insisto, me parece que lo relevante es el esfuerzo que supone, en este caso para ti, como alumna de bachillerato, digamos, poner en pie
a través de un trabajo dirigido de 2 cursos, digamos, un contenido, una estructura como esta. Y desde ese punto de vista, yo sí quiero reconocerte el trabajo y felicitarte. Por mi parte, nada más. Vale, gracias. Sí, respecto a lo de las faltas de ortografía, es verdad que siempre he sido un desastre en eso y lo revisé 1000 veces, pero siempre me ha sobrado una mayúscula y de verdad pido perdón en eso porque siempre ha sido mi talón de Aquiles. Y respecto a los textos, bueno, a ver, es que a la hora de... No me justifico porque es verdad que faltan textos y por eso quise hacer el apartado de citas para que se fuese también un poco más práctico, pero es que también a la hora de buscar información, bueno, los textos aparecían un poco, las obras me las leí, pero, ¿sabes? ¿Y cómo explico? Que los textos, en verdad, había obras, pero los fragmentos eran muy largos, hacían el trabajo muy largo, entonces pensé que a lo mejor la mejor forma de explicarlo era de esa forma y luego añadir una parte de citas para que se viese de forma práctica, pero bueno, ya veo que a lo mejor no fue la mejor decisión posible. Vale, nada más por mi parte. Muy bien, pues Marisa, ¿te parece que quieres continuar? Bueno, en principio decirle a Rocío que me ha gustado mucho el tema elegido. Enhorabuena por tu defensa. Nosotros conocemos a Rocío desde el colegio y bueno, pues estamos tremendamente orgullosos de todo lo que ha conseguido y ahora mismo en el momento en el que está. Me ha gustado mucho tu exposición. Es verdad que siempre, bueno, pues hay aspectos mejorables, pero creo que la defensa ha sido muy bonita, el tema me ha gustado y nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo. ¿Vale, Rocío? Creo que vas a tener en un futuro en la universidad, seguro que te va a ir muy bien. Por mi parte, gracias. Nada más. Vale, pues Alejandro, ¿quieres cerrar tú la ronda de intervenciones? Sí, claro. Nada, mira, yo quería felicitar a Rocío por el trabajo realizado y, lógicamente, que, como ha dicho José Manuel, tenemos en cuenta todas las dificultades sobrevenidas con este confinamiento y demás. Y, bueno, subrayo, ya lo dicho por José Manuel, no quiero incidir en ello, simplemente repetirlo un poco más por la importancia que tiene y que va a tener, y sobre todo ahora que tendrá selectividad, el tema de las faltas de ortografía, ¿vale? Es un tema importante, como ya te ha comentado José Manuel, ¿vale? Eso más que nada ya como consejo ya de cara a futuro muy corto en el tiempo al examen de selectividad, ¿vale? Y luego yo quería hacerte, nada, 2, 3 preguntas muy rapiditas, ¿vale? Al principio creo que lo has dicho, pero por la dificultad del audio no he podido escucharlo del todo, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a hacer este trabajo? Esa es una pregunta. Bien, los motivos es porque, a ver, a mí desde un principio quería hacer un trabajo de literatura, porque es una de las cosas que más me gustan. Entonces decidí enlazarlo con el tema del feminismo porque actualmente es un tema muy polémico y pues una de las cosas que principalmente a mí menos me gustan es las personas que hablan sin saber. Entonces todo el mundo sabe, pero en verdad nadie conoce los orígenes. Incluso yo lo admito, yo tampoco los conocía. Entonces decidí que como muchas críticas y mucho movimiento social había sido retratado en literatura, decidí que pues, se podían unir ambas y hacer un trabajo sobre literatura feminista para así pues, hacer un trabajo del ámbito que a mí me gusta, que es la literatura, junto con y conocer el movimiento feminista, por lo menos en los orígenes. Pues la verdad que yo creo que la elección del tema es, desde mi punto de vista, idónea e ideal para los tiempos que corren, porque muchas veces estamos analizando obras del siglo XVIII, por ejemplo, el prototipo de la mujer, y vemos películas del siglo XX como Pretty Woman, o vemos la programación de Telecinco en el siglo XXI, y en realidad creo que sigue siendo necesario que sigamos incidiendo en este aspecto del feminismo y de la historia, porque a pesar de que ha habido muchos cambios y muchos avances, seguimos ahí en algún aspecto muy, muy atrasados. O sea, desde ese punto de vista creo que es muy idóneo la elección del tema. La otra pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es la idea principal que quieres transmitir con este trabajo y un par de ideas secundarias? Bueno, en verdad, ideas, yo quería mostrar la literatura, pero también un poco para las personas que, ¿sabes? Que conozcan un poco, las personas que han visto esto, ¿sabes? Que conozcan también un poco, que se vea el trabajo que en verdad no es el principio del feminismo, porque nos creemos que todo lo que tenemos ahora lo hemos inventado nosotros.
la verdad sí que ha habido un movimiento feminista anterior. Hay muchos que me han escrito porque en la literatura se estudian muy pocas mujeres. También entiendo el ámbito porque obviamente si no tenían educación, muy pocas personas tenían educación, generalmente las pocas personas eran hombres, pues no podían escribir. Pero también que, sabes, que había escritoras que el feminismo se inventó lleva muchísimos años y es un periodo de una lucha que lleva muchísimos años haciéndose. Es un poco como las dos ideas principales que quiero transmitir. Vale. Y luego ya por último, yo como profesor de historia siempre tenemos esa de formación casi profesional, ¿no? Yo siempre incido mucho en que a la hora de estudiar la historia con todos mis alumnos hay que hacer un especial énfasis en las causas, en los hechos y luego en las consecuencias, ¿no? El por qué es importante lo que estudiamos. Y aquí sí que me he hecho a faltar, pero bueno, igual esto es una cosa mía como historiador, la influencia posterior de estas autoras no la has comentado en el trabajo. No sé si es se te ha pasado o simplemente no lo has encontrado relevante. Porque muchas veces estudiamos los aspectos o los temas que sean porque tienen una importancia o tienen una trascendencia o una influencia posterior. De otra forma no lo estudiaríamos. Bueno, de un lado es verdad que tampoco le di mucha importancia a hacerlo. A lo mejor sí que podría haberlo hecho, pero bueno, en la memoria sí que se dice que, por ejemplo, la vindicación de los derechos de la mujer sí que fue muy influyente en la lista, pero es verdad que no lo tomé necesario y a lo mejor pues sí que debería haberlo puesto. Como la extensión de trabajo ya era muy larga, pues sí, me parecía demasiado. Pero a lo mejor sí podía haberlo tenido en cuenta. Entiendo perfectamente las limitaciones de tiempo, de espacio, que estáis en segundo bachillerato y no, todo eso lo tenemos en cuenta. Simplemente porque lo encontraba faltar ese aspecto y quería simplemente comentarlo. Pues nada, yo con esto ya termino y bueno, pues también quería darte la enhorabuena y valorar el esfuerzo que has hecho en estos 2 años para hacer este trabajo. Gracias. Vale, muchas gracias, Alejandro. Bueno, Rocío, mira, te transmito, ¿vale? Felicitaciones por parte de varios profes, ¿no? De Maite, profesora de filosofía, Ana Castro de música, Carmen, la directora, también te felicita. Y Vicente no solamente te felicita, sino que, bueno, pues te reconoce, ¿no? Yo creo la buena elección, ¿no? Del tema que has seleccionado. Y, bueno, pues anima a los demás, ¿no? Que me consta que estáis por ahí los el bachillerato de investigación, los de primero. Estáis todavía algunos de vosotros dándole vueltas al tema, ¿no? Y lo que plantea Vicente es que a ver si, ojalá, ¿no? Y este trabajo pues abre una línea de investigación, ¿no? Como ha ocurrido en muchos otros casos, que algún otro compañero pues quiera continuar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo la verdad es que por mi parte sí que quería preguntarte qué es lo que desde el punto de vista personal te ha aportado a ti, ¿no? El participar en un programa como el bachillerato de investigación. Bueno, a ver, lo primero me ha aportado, ¿sabes? El conocimiento sobre lo del feminismo, porque es una persona muy curiosa y en verdad sí que me da muchísima curiosidad, sobre todo al tener una opinión y tener una opinión razonada sobre el tema que estoy estudiando. Y sobre todo, bueno, también una cosa, yo es que siempre he sido un desastre. La gente que me conoce lo sabe. Siempre he ido mucho a última hora y pues me ha enseñado, ¿sabes? Que no es tan como ir a internet y buscarlo, que hay que ir a muchísimos sitios y hay que buscar muchísimas cosas para hacer un trabajo bien hecho. Y es un poco lo que me ha enseñado, que no es tanto, es más el proceso que el resultado. Muy bien. Pues, si no hay ninguna otra intervención, no sé si queréis comentar algo más, alguno de los miembros del tribunal. Rocío, ¿nos quieres comentar alguna otra cuestión? ¿No? Vale. Pues no por nada. Vale, pues nada. Lo que, gracias a, bueno, la fantasía ya está. Pues nada, por mi parte, darte las gracias, ¿vale, Rocío? Ya te digo, reconocerte el esfuerzo, no solamente por haber hecho el trabajo, sino también por haber hecho la presentación, ¿no? La defensa, en estas circunstancias y en haberlo hecho de manera solvente, ¿no? También quiero agradecer a Pilar, tu tutora, ¿no? Que además, digamos que fue un trabajo que ella cogió heredado, ¿no? Digamos, en cuanto a su coordinación, que supone siempre, pues, un esfuerzo adicional.
También quiero agradecer, ¿no?, a Alejandro, a José Manuel por haber participado como correctores del trabajo y por haber estado aquí hoy con nosotros. Y también especialmente a Marisa, ¿no?, por haber mostrado su disponibilidad, ¿no?, y haber estado aquí compartiendo este momento que bueno, es muy, yo creo que es especial, ¿no?, para ellos, ¿vale? Bueno, por mi parte nada más. Os invito, ¿no?, a que empezamos a las 12 con la defensa del siguiente trabajo, que es el último con el que cerramos esta segunda jornada, ¿de acuerdo? Y simplemente a los miembros del tribunal, pues recordarles que me tenéis que entregar la plantilla, ¿vale? Con la evaluación de Rocío, cuando podáis, me la enviáis al correo, ¿de acuerdo? Pues Sí, nada, de acuerdo. muchas gracias a todos, ¿vale? Enhorabuena, Rocío. Ya. Hasta luego, Marisa, Nada. gracias.